Muy buenas tardes, apreciados alumnos del séptimo grado. Vamos a desarrollar entonces los contenidos que estamos dando en esta primera etapa en la materia de formación ética y ciudadana. Vamos a desmenuzar, vamos a analizar, explicar así de una manera somera todos los temas que estamos desarrollando en ética. El primer tema que habíamos desarrollado entonces era la moral y la ética. Después desarrollamos normas y valores, situación social de las familias en el Paraguay como tercer tema, canasta básica de alimentación como cuarto tema, violencia intrafamiliar como quinto tema. El sexto tema fue características de la violencia intrafamiliar, maltrato emocional. El otro tema, bullying. El otro contenido, resolución de conflictos. Y el último, principios. Entonces vamos a empezar con la moral y la ética. Nosotros sabemos que hay muy poca diferencia entre la moral y la ética. Por eso es un poco complicado, difícil de diferenciar. Moral es una palabra que viene del latín mores, que significa costumbre, y en español lo definimos como normas y valores que una sociedad practica para actuar de una manera buena o de una manera mala. Las características de la moral son de que están dentro de las normas de vida que se transmite de generación a generación. Es diferente a las otras normas comunes y busca orientar la conducta del hombre. Los elementos de la moral son de que son normas de acción, son normas de acción, son normas prácticas. El sujeto libre, la persona es libre de aplicar esas normas. Está dentro de los valores de conducta. Y la ética es una palabra que viene del latín ethos, que significa carácter. Por ahí está la pequeña diferencia. En realidad no hay mucha diferencia entre moral y ética, pero ética viene del latín ethos, que significa carácter, y lo definimos como la rama de la filosofía de la bondad o la maldad de los comportamientos. Tiene como característica la atención a las acciones humanas, le interesa las acciones humanas, cómo está actuando el ser humano. Analiza el deber ser, cómo tiene que ser la persona, no cómo es, sino cómo tiene que ser. Y estudia la moral, por eso la ética es más amplia que la moral, y analiza las razones de conducta, por qué actuamos de tal manera y no de tal manera. Eso entonces analiza la ética. ¿Cuáles son las diferencias entre la ética y la moral? Acá tenemos de que la ética son normas establecidas por el ser humano, son razones establecidas, no solamente la inteligencia se usa, sino la razón, que es más profunda que la inteligencia. Le interesa el interior personal, la parte interna de la persona, no tanto lo exterior, lo superficial, sino lo esencial. Se inclina por la conducta humana y reflexiona la conducta humana. Y la moral sí que son normas que se transmiten de generación a generación, que el hombre crea de acuerdo a la sociedad en que vive. Y le interesa más la parte externa que la parte interna, y consiste en una práctica de buenas acciones de las personas. ¿Y en qué se parecen la moral y la ética? En esto sí que hay muchísimas semejanzas, ¿verdad? Se parecen mucho la moral y la ética porque los dos tratan sobre normas del deber ser, lo que corresponde ser en la vida. Analiza el comportamiento humano, las costumbres, los hechos reales del ser humano. Se interesa de las normas justas, de las responsabilidades y obligaciones de la persona. Muy bien. El segundo tema, normas y valores. ¿Y qué son las normas? Las normas son expresiones de comportamiento en una situación, en una sociedad determinada. Entonces, ¿cómo nosotros nos tenemos que
comportar en una sociedad, en una situación determinada. Esas son las normas. Y dentro de las normas siempre hay un valor, y ese valor es el criterio de conducta ideal. Es el criterio que se tiene en cuenta de cómo tenemos que comportarnos y está dentro de las normas. Hay varias clases de normas. Una de las clasificaciones de las normas es la norma jurídica, que son las leyes dictadas por las autoridades competentes. Esas son normas jurídicas, lo que nos dicen los diputados, senadores, el Estado, la Constitución Nacional, Código Penal, Código Civil, Código de la Niñez, y eso son normas jurídicas porque dictan autoridades competentes, ¿verdad? Hay normas religiosas que buscan lo trascendente, que no solo se queda con la vida terrenal, sino que quiere trascender al más allá. Entonces son las normas que nos enseñan cómo vamos a trascender al más allá. Esas son las normas religiosas. Están las normas sociales, que son reglas de conducta comunitaria que la sociedad misma crea y que normalmente no están escritas en las normas sociales. Y están las normas morales, que orientan la conducta individual y social en un grupo. Las normas morales también se les puede llamar normas éticas porque dijimos que hay muy poca diferencia entre la moral y la ética. Características de las normas morales. Las normas morales nos enseñan a ser autónomo, a ser libre, independiente. No es coercitible, quiere decir de que a uno no le obliga a través de una sanción para cumplir, sino que por medio de la conciencia uno va cumpliendo lo que son las normas morales. Eso significa incoercibilidad. Nadie te puede exigir a cumplir, sino que tu conciencia lo que te dice. Es unilateral, es una decisión propia del ser humano para seguir para cumplir estas normas. Busca un propósito, cuál es el buen comportamiento, y no viene de ninguna autoridad competente. Dijimos que la norma jurídica venía de autoridad competente, la norma moral no viene de ninguna autoridad competente. Ahora, moral y moralidad. La moral, entonces, corresponde a una sociedad, busca conocer bien y diferenciar bien entre la conducta que está bien y la conducta que está mal. Y la moralidad es llevar a la práctica esa conducta que está bien. Esos actos humanos se tienen que ver en la práctica, esos actos humanos buenos se tienen que ver en la práctica. Esa es entonces la moralidad. La moralidad entonces es poner en práctica lo que es la moral. Ahora, ¿qué son los principios éticos? Los principios éticos son los valores de una sociedad, lo que nosotros como sociedad pensamos que está bien hacer por una ley natural, por las razones que tenemos como seres humanos. Entonces nosotros tenemos que cumplir con esos valores, eso se le llama principios éticos. Y los principios morales son las actitudes que nosotros tenemos para decir de que somos mejores personas. La actitud entonces que tenemos que tener para decir que somos mejores personas. Muy bien. Ahora, principios éticos morales se estudian siempre juntos. ¿Por qué? Porque son muy parecidos los principios éticos y los principios morales. Como dijimos al principio, no hay mucha diferencia entre moral y ética. Los principios éticos y morales entonces buscan una convivencia sana, el entendimiento entre todos los seres humanos, una decisión libre, que nosotros tengamos la libertad para decidir sobre nuestra vida, y el peso que se tiene que manifestar es la conciencia personal. Esto es lo que tiene peso acá, nuestra conciencia, no la ley, no la costumbre, no la tradición, sino la conciencia personal. Las características de los principios éticos y morales son de que son universales, que en toda parte del mundo lo que son buenos, no es lo que en Paraguay nomás es bueno, va a ser malo allá en China, sino que el respeto a la vida, por ejemplo, es un principio ético moral y eso vale para todo el mundo, no solamente acá vale la vida. La libertad, el valor del respeto vale en todo el mundo, no solamente acá valen esos valores. Eso significa universal. Es contextual. Contextual significa de que abarca un ámbito social, un contexto. Siempre en un ámbito social fluctúan estos principios, actúan estos principios. Y es cultural porque uno respeta estos principios de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a su cultura. Ahora, tenemos los principios universales, que son las que orientan las acciones del ser humano, son las que nos guían a nosotros
para ser buenas personas. Estos principios universales son de carácter general, quiere decir de que es para todo el tiempo, para toda la vida y para todos los espacios geográficos, incluso son valores de estos principios universales. Tenemos como principales principios universales el respeto y la justicia. Estos son valores entonces para toda la vida en todo el mundo. Ahora, situación social de las familias del Paraguay. Nosotros sabemos que familias es el conjunto de personas organizadas con roles propios. Normalmente tienen relación de consanguinidad, tienen relación de parentesco, trabajan en una economía común, todos trabajan juntos y tienen vínculo afectivo. Esa es la familia. Ahora, el valor de la familia, ¿por qué vale la familia? Porque te da una presencia física, acompañamiento físico, hay cercanía entre las personas, entre la familia. Hay una presencia mental, la gente se habla dentro de la familia, se comunican, dialogan, piensan juntos. Hay una presencia espiritual, porque se contienen espiritualmente, siempre tienen en cuenta a un ser superior a quien le confía su fe. Entonces así se vive en la familia y tiene una presencia moral porque siempre busca el bien, los componentes de una familia. Importancia de la familia es muy importante porque ayuda a equilibrar a las personas, equilibra físicamente a la persona, mentalmente equilibra a la persona, ambientalmente le ordena a la persona la familia. Es como un centro educativo la familia. Nos dicen luego los profesionales en ética y compañía que el primer centro de educación es la familia. Funciones de la familia. Tiene la función de socialización, nos enseña a socializarnos, de cooperación, nos ayuda a vivir, el cuidado, nos cuidamos dentro de la familia, reproducción, porque dentro de la familia nacen las personas, y la función de la afectividad, donde tiene que haber una relación mutua de entendimiento, de contenimiento entre los integrantes de la familia. Derecho de la familia en la Constitución Nacional, en el artículo 49 nos dice nuestra Constitución Nacional de que el fundamento de la sociedad es la familia y la sociedad tiene que proteger con el Estado en forma integral a la familia. Los integrantes de la familia pueden decidir sobre la cantidad de hijos y cómo le van a educar a sus hijos. Tipo de familia, tenemos 4 tipos de familia. Familia nuclear, familia extensa, familia reconstituida y familia compuesta. Hay otros estudiosos que lo clasifican en varias otros tipos de familia, ¿verdad? Pero nosotros vamos a clasificar en 4 tipos. Familia nuclear se divide en simple y biparental. Familia nuclear simple es cuando la pareja nomás están y no tienen hijos. Biparental están los miembros de la pareja con los hijos. Eso es biparental. Está la familia extensa, que se divide en 3. Familia extensa monoparental, familia extensa biparental, familia extensa amplia. Familia extensa monoparental es la familia en donde solamente hay una de las parejas. Está el papá nomás con los hijos o la mamá nomás con los hijos. Biparental sí que están los 2 miembros de la pareja, las 2 personas con los hijos y algunos parientes también en la casa. Y amplia sí que está la pareja con los hijos, los parientes y también algunos que no son parientes viven en la casa. Entonces esas son las familias, los tipos de familia extensa. Familias reconstituidas son las familias reconciliadas. Se divorciaron, se separaron y después se entendieron otra vez, entonces familia reconstituida. Familia compuesta, así que por un lado está en la casa la pareja, que es familia nuclear, ¿verdad? Con sus hijos, y también tienen parientes y tienen personas que no son parientes en la casa. Hay una buena cantidad de personas dentro de la familia, entonces es compuesta, nuclear y extensa. Muy bien. El cuarto tema que desarrollamos, canasta básica de alimentación.
Nosotros sabemos que la canasta básica de alimentación es el conjunto de productos que cubren las necesidades nutricionales, que cubren nuestra alimentación. Nosotros dentro de la familia siempre tenemos derecho a la alimentación y derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación. En cuanto al derecho a la alimentación, es un derecho fundamental del ser humano, por eso el Estado está obligado a alimentar a su pueblo en caso de necesidad, como estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, ¿verdad? Las instituciones públicas, el Estado se rebusca para que pueda suplir esta falta de trabajo que hoy en día estamos padeciendo por una circunstancia imprevista, ¿verdad? Entonces, en estos casos se está cumpliendo con el derecho a la alimentación. Derecho al trabajo, todas las personas tienen el derecho de participar libremente en las actividades productivas. Nadie te puede imponer a qué trabajo vas a dedicarte, sino que podés trabajar en todas las áreas productivas que uno cree conveniente. El trabajo tiene que ser lícito y se tiene que elegir libremente. Eso nos dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. En cuanto a la salud, es un derecho inalienable. Nadie nos puede sacar este derecho a tener una vida sana. Es un derecho fundamental y está dentro de la esencia ética cuidar nuestra salud, porque ahí está la calidad de vida y depende mucho de la salud corporal, física, también el desarrollo intelectual. La educación, otro derecho muy importante. La educación tiene que ser igual para todos, sin distinción. Hoy en día tenemos varios problemas en nuestra sociedad paraguaya en cuanto a la educación, ¿verdad? Necesitamos que los docentes sean más profesionales, que se capaciten permanentemente, que se actualicen permanentemente. Vemos ahora, por ejemplo, con esta nueva implementación de la educación con la modalidad virtual, tenemos mucho problema con nuestros docentes y también con nuestros alumnos. Y esto, por ejemplo, requiere de mucha capacitación y profesionalización por parte del sector docente. En el Paraguay se invierte muy poco en educación. Del Producto Interno Bruto solamente se invierte el 3.9%, atendiendo que la UNESCO recomienda que como mínimo tiene que ser el 7% del Producto Interno Bruto de inversión para la educación. Y la mitad del mínimo requerido nosotros no estamos invirtiendo en la educación, por eso no estamos bien nosotros en Paraguay en la educación. Muy bien. El quinto tema es la violencia intrafamiliar que habíamos desarrollado. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Violencia intrafamiliar consiste en una especie de abuso de parte de uno de los miembros de la familia en contra de otro miembro de la familia, que puede ser un abuso físico, psicológico. Normalmente hay enfrentamientos o hay violencia entre los cónyuges, entre marido y esposa, ¿verdad? Entonces, la víctima normalmente es el cónyuge y al que golpea al victimario se le llama agresor. Y puede ser también agresora si es mujer, ¿verdad? En contra del varón. Pero normalmente ocurre de que el varón es el agresor y la víctima suele ser la mujer. Muy bien. El agresor es una persona violenta, es una persona que no se controla, reacciona siempre con gritos y golpes. Esa es normalmente la conducta de un agresor. Causa de la violencia intrafamiliar: no hay respeto, falta de respeto, la incredulidad, los celos, no se creen entre las parejas, se mienten mucho entre ellos. La pobreza económica, la falta de recursos muchas veces trae conflictos, y la falta de educación de los miembros de la familia, de las parejas. Muy bien. Factores de la violencia intrafamiliar son el odio, que nosotros sabemos qué significa el odio, ¿verdad? Que es el desprecio hacia la otra persona. Abandono es dejar a su merced a las personas, desamparo injustificado. Rechazo, ¿verdad? Se le aleja a la persona, negación del otro. Pobreza social, falta de recursos. Otro factor, el alcoholismo, que produce trastornos emocionales. El alcoholismo entonces es un factor de la violencia, influye mucho en la violencia intrafamiliar.
El efecto del alcoholismo nos afecta totalmente en nuestro organismo. Principalmente afecta al cerebro, hígado, produce náusea, erosiones del estómago, ¿verdad? Siempre se produce estrías en el estómago, acelera la respiración y puede producir en cualquier momento problema coronario, problema cardíaco, problema del corazón. Forma de violencia intrafamiliar, tenemos tres formas principales. El maltrato infantil, formas pasivas y activas, y abuso físico, emocional y sexual. Muy bien. Tenemos violencia conyugal, cuando hay pelea entre cónyuges y que siempre consiste en abuso físico, emocional y sexual. Y tenemos también maltrato a ancianos, que puede ser de forma activa o en forma pasiva. En forma activa es cuando hay golpe, cuando es físico, ¿verdad? Y en forma pasiva sí que es cuando es emocional, cuando es con palabras. Muy bien. El otro tema que desarrollamos, características de la violencia intrafamiliar. Tiene varias características. Maltrato emocional a través de gritos, insultos, amenazas, intimidación, le amedrentamos, le ponemos en una situación de miedo a la persona. Otro es la negligencia de falta de cuidado, de protección, de atención. Otra característica es la violencia física, cuando usamos la fuerza para dañar a la otra persona con golpes, rasguños. Otra es la violencia sexual, que nosotros normalmente le llamamos violación, burla, humillación, abandono afectivo. Entonces son violencias sexuales. Violencia económica es amedrentamiento, someter al otro, imponer en base a los recursos económicos, decir a la pareja que yo lo que trabajo y yo tengo que hacer lo que yo quiera acá en la casa. Esa es violencia económica. Consecuencia de la violencia intrafamiliar. ¿Qué consecuencias puede producir? Normalmente cuando hay violencia entre las familias, heredan también los hijos. Los hijos normalmente quieren ser violentos también porque ven mucha violencia en la casa. Las relaciones son siempre violentas, produce traumas psicológicos, trastornos físicos y bajo rendimiento escolar en los niños cuando hay violencia en su casa, dentro de su familia. Y leyes que protegen contra la violencia familiar. Tenemos el artículo 60 de la Constitución Nacional, en donde el Estado se tiene que encargar de promover políticas para evitar la violencia intrafamiliar. Y la ley 1600, que es la ley contra la violencia doméstica, que le protege principalmente a la mujer ante la violencia intrafamiliar. Muy bien. Otro tema es el bullying. Bullying es un fenómeno que aparece mucho hoy en día en las escuelas, ¿verdad? Y justamente bullying consiste en acoso escolar, maltrato físico, verbal, psicológico, entre los escolares, entre los estudiantes. El que golpea o el que tienta, a ese se le llama normalmente acosador. Al que agrede se le llama acosador. Quiere siempre, ¿qué características tienen los acosadores? Quiere tener dominio sobre el otro, no tiene una habilidad social, no se puede relacionar bien con el otro, tiene normalmente un hogar violento, no se hace una autocrítica permanente sobre su comportamiento, así el acosado. Ahora el acosado, ¿cómo es? Siempre es sumiso, flojito, no se anima a enfrentar la situación, de baja autoestima, se apega mucho a la familia y normalmente es muy diferente al resto del grupo. Ese es entonces el perfil del acosado. Tipo de bullying. Hay bullying físico, verbal, psicológico, bullying social y también bullying a través de los teléfonos celulares, internet y compañía, que se llama ciberbullying a través de las redes sociales. Causa de bullying. Hay causas personales, familiares y escolares. Las causas personales son la agresividad, la intimidación en la escuela o en la familia, la humillación. Esto normalmente ocurre entonces con las personas que practican este fenómeno tan dañino, ¿verdad?
Bullying o causa de bullying familiares, falta de afectividad, no hay cariño, no hay comprensión, ternura entre los miembros de la familia. Divorcio también es otra causa familiar, se separan los padres, el hijo normalmente toma una conducta violenta, viven en violencia y el abuso. Estas son 12 causas del bullying, causas familiares del bullying. Causas escolares del bullying: cuando la institución escolar es demasiado grande, normalmente no hay mucho control. Ya se le escapa a los directivos el control de la institución, entonces es una causa. Descontrol físico, ¿verdad? Porque es demasiado grande el terreno en donde están los niños, entonces ya no se puede controlar. Humillación, se humillan, se achican entre sí, se maltratan entre sí los jóvenes en la escuela, se amenazan y se excluyen, ¿verdad? Se aleja uno del otro. Ahora, consecuencia del bullying. Para los agresores, normalmente los agresores que practican el bullying caminan hacia la delincuencia. Normalmente se convierte en grande delincuente después, se siente como una persona frustrada, no tiene esa capacidad para convivir. Para la víctima, baja autoestima, siempre es pasiva esa persona, pierde el interés incluso de la vida, se siente como un fracasado también, principalmente en la escuela, tiene algunos trastornos, se deprime y llega también muchas veces al suicidio, la víctima del bullying. Muy bien. Resolución de conflictos. Otro tema que habíamos desarrollado, entonces, resolución de conflictos. La resolución de conflictos son el conjunto de conocimientos y habilidades para resolver pacíficamente conflictos o diferencias. Esa es entonces la definición de resolución de conflictos. Para resolver un conflicto se tiene que tener en cuenta algunas conductas importantes. Por ejemplo, si uno quiere resolver un conflicto que tiene con otra persona, tiene que cuidar la comunicación no verbal, tiene que cuidar su gesto, su mirada, su sonrisa, su forma de pararse, su forma de caminar, todo eso en frente de la persona con quien está teniendo problemas, ¿verdad? No acusar. El que quiere solucionar un conflicto o un problema no tiene que estar acusándole todavía a la otra persona. Se tiene que hablar de lo que se hizo, no de lo que uno es, de lo que se hizo, no de lo que es la persona, ¿verdad? Porque si no se va a agravar más la situación. Se tiene que centrar en el tema y procurar de ofrecer soluciones. Así actúa entonces las personas, tienen que actuar las personas que quieren resolver los conflictos. Ahora, hay 3 técnicas de resolución de conflictos, que son la mediación, la negociación y la confrontación. La mediación es un procedimiento de resolución de conflictos con un tercero neutral. Quiere decir que las personas que tienen problemas, que son las partes, hablan con una tercera persona para que pueda venir a intervenir ahí en el problema que tienen ellos, a ver si nos solucionan su problema. Eso entonces mediación. Entra un tercero acá en el medio de las partes que tienen el problema. Característica de la voluntariedad, de que uno se somete a la mediación en forma voluntaria. Nadie le puede obligar a nadie escucharle a alguien para resolverle su problema, sino que por la propia voluntad. Autocomposición, tiene que querer mejorar o solucionar su problema con el otro. Eso es autocomposición. Muy bien. Confidencialidad, de que todo lo que se habla ahí de esas 3 personas, las partes y el mediador, se tiene que mantener en secreto. Cooperación, se tiene que ayudar y no hay mucha formalidad en la mediación. En cualquier lugar uno puede conversar, hablar sin ninguna formalidad. El rol de los participantes: el mediador tiene que conducir la comunicación, tiene que descubrir el problema, tiene que ser muy hábil, tiene que identificar el problema y siempre tiene que proponer la solución. Y las partes tienen que participar, tienen que dialogar y tienen que tener postura de solución, no de querer ganar el pleito del conflicto, sino que tiene que buscar la solución al problema, la que más conviene. Perfil del mediador. ¿Cómo tiene que ser el mediador? Tiene que ser imparcial, tiene que ser un oyente activo, tiene que escucharle a los dos, tiene que ser sensible,
una persona empática, una persona que, que fácilmente puede ser querida por los demás. Tiene que ser paciente, flexible, creativo, imaginativo, perseverante. Ahora, la negociación es otra forma de resolver conflictos. La negociación es la voluntad de encontrar una solución a través de la comunicación, lograr una decisión conjunta. Ahí no entra un tercero, sino que las dos personas se acercan, hablan y procuran negociar, como se dice, ¿verdad? Procuran resolver el conflicto. Y la confrontación sí que es enfrentar a través de la conversación sobre el problema para solucionarlo. Entonces se juntan, hablan, ponen sobre la mesa el problema y comienzan a debatir al respecto y llegar a una solución. Esa es la confrontación. Entonces estas son las tres formas de resolver conflictos: mediación, negociación y confrontación. Ahora, principios. ¿Qué son los principios? Los principios son normas que orientan la acción del ser humano. Es de carácter general. Los principios son los valores generales. Se llama principio. Dentro del gobierno, un principio, por ejemplo, es velar por el bienestar de la sociedad. Hay también principios éticos de buen gobierno. Un gobierno ético tiene que buscar el bien común, tiene que controlar a sus ciudadanos, le tiene que interesar lo general y no solamente lo particular, ¿verdad? Tiene que interesar la ciudadanía, no sus cuestiones particulares propias. Tiene que servir al ciudadano el gobierno y tiene que rendir cuentas a la ciudadanía de todo lo que hace el gobierno. Estos son principios en la gestión de gobierno. Ahora, soberanía en la gestión de gobierno. Soberanía, nosotros sabemos que significa el poder del pueblo según nuestra Constitución Nacional. El poder reside en el pueblo, por eso nosotros elegimos a nuestras autoridades a través del voto, porque ahí nosotros estamos ejerciendo nuestro poder, nuestra soberanía. La soberanía, entonces, es un principio. Los valores son los principales principios. ¿Valores qué son? Son convicciones profundas de la manera de ser y orientan la conducta. Y hay varios tipos de valores. Hay valores universales, que son normas de convivencia en una época determinada. Hay valores sociales, que son valores que provienen de la relación entre los miembros de la sociedad. Los valores son muy importantes para conducir nuestra vida. Nos da una ruta de vida, una hoja de ruta para nuestra vida, un itinerario. Se relacionan los valores normalmente con la moral, es racional y procura la buena convivencia, los valores. Los principales valores son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos son valores universales primordiales. Actitudes que favorecen la construcción de una sociedad democrática comunitaria. ¿Cómo nosotros vamos a construir una sociedad democrática en comunidad? Practicando estos valores como la honestidad, la legalidad, tenemos que ser legales, la justicia y la equidad. La equidad es de querer ser igual al otro, no superior al otro. No ganar más, ni ser más rico, ni ser más pobre, sino igual al otro. Trabajar como los otros. Eso es entonces equidad. Entonces, estos temas son los que nosotros estamos desarrollando en ética en esta primera etapa. Muy bien, compañeros, a leer más en nuestro libro y próximamente vamos a desarrollar otras clases.